¿Te sientes atrapado en un ciclo de dudas y temores que te impiden alcanzar tu verdadero potencial? Imagina romper esas cadenas y desatar una versión de ti mismo tan poderosa que nada podría detenerte. Friedrich Nietzsche nos enseñó que la autoconfianza no es un regalo del destino, sino una fortaleza que se construye enfrentando nuestros mayores miedos. Descubre cómo puedes transformar tus debilidades en pilares de fuerza y empezar a vivir la vida que mereces, con un espíritu inquebrantable y una confianza que te impulse hacia tus más grandes aspiraciones. ¿Estás listo para dejar de lado la inseguridad y reclamar el poder que reside dentro de ti? Acompáñanos en este viaje hacia la autoconfianza al estilo de Nietzsche y redefine lo que es posible para ti. Desde los primeros destellos de la civilización, cuando el mundo estaba aún inexplorado y salvaje, la autoconfianza ha actuado como una fuerza catalizadora detrás de los más grandes imperios y de figuras revolucionarias. Esta característica no es meramente un rasgo psicológico, sino un poderoso motor de acción humana. La autoconfianza ha permitido tanto a hombres como a mujeres superar barreras aparentemente insuperables, conquistar miedos profundos y ejecutar actos que definen el curso de sus vidas y, en muchos casos, el de las civilizaciones. Observemos, por ejemplo, la antigua Grecia, donde figuras como Alejandro Magno exhibían una autoconfianza sin límites que les permitía expandir sus dominios hasta alcanzar rincones desconocidos del mundo. Su fe inquebrantable en sus capacidades no solo inspiró a sus hombres, sino que también estableció las bases para la interacción cultural y la expansión del conocimiento que definirían épocas futuras. Esta no era una mera confianza sin fundamento. Estaba construida sobre una educación rigurosa, una preparación física excepcional y una profunda comprensión estratégica del mundo que les rodeaba. En la historia moderna, consideremos a figuras como Winston Churchill, cuya resuelta autoconfianza durante la Segunda Guerra Mundial inspiró a una nación entera a perseverar frente al asedio nazi. En sus discursos, Churchill no solo comunicaba planes de batalla o políticas, transmitía una firmeza de espíritu y una convicción en la victoria, esencial para sostener el ánimo del pueblo británico en tiempos de desesperanza. Lo esencial aquí es reconocer que la autoconfianza se alimenta tanto del conocimiento personal como del respeto por la propia capacidad de aprender y adaptarse. No es una cualidad estática, evoluciona y se fortalece a través de la experiencia y el enfrentamiento continuo con desafíos. Este tipo de confianza se cimenta en una comprensión realista de nuestras habilidades y limitaciones. Sin embargo, no se detiene en el reconocimiento de las limitaciones. En lugar de ello, la autoconfianza verdadera impulsa al individuo a expandir constantemente los límites de sus capacidades. La historia está también salpicada de innumerables ejemplos de mujeres que, contra todo pronóstico, han superado barreras sociales e intelectuales gracias a su resuelta autoconfianza. Marie Curie, por ejemplo, desafió las convenciones de su tiempo para investigar y descubrir elementos radioactivos que cambiarían el curso de la ciencia moderna. Su confianza en su intelecto y en su método la condujo a ganar 2 premios Nobel en campos diferentes, un testimonio no solo de su genio, sino también de su inquebrantable confianza en sus capacidades científicas. Estos ejemplos demuestran que la autoconfianza no es simplemente una cuestión de fe ciega en uno mismo. Es una evaluación cuidadosa de las propias competencias seguida de la decisión de actuar basándose en esa evaluación. Es también una disposición para correr riesgos calculados y para enfrentar el fracaso como una parte inevitable del proceso de crecimiento. Por lo tanto, la autoconfianza es tanto una causa como un resultado de acciones valientes y decisivas. Facilita la asunción de riesgos y la exploración de lo desconocido. Sin ella, los grandes logros en cualquier campo serían casi imposibles. Es una cualidad que debe ser cultivada conscientemente, desarrollada a través de desafíos y reforzada por cada pequeña victoria en nuestra vida cotidiana. Así como nuestros ancestros usaron esta confianza para forjar imperios y descubrir nuevos mundos, nosotros podemos usarla para forjar un futuro más brillante y significativo para nosotros y para las generaciones venideras. En el vasto panorama de la naturaleza humana, Friedrich Nietzsche distingue con claridad meridiana entre 2 tipos de individuos que pueblan el mundo: los fuertes y los débiles.
Esta diferenciación es fundamental para comprender la dinámica de la autoconfianza y su impacto en el desarrollo del carácter y la personalidad. Los fuertes son aquellos individuos que asumen con determinación el control sobre sus vidas. No se trata simplemente de personas que han sido bendecidas con una fuerza innata o con circunstancias favorables. Más bien, son aquellos que conscientemente moldean su carácter, imponiéndole una forma y un estilo, como si su propia naturaleza fuese una obra de arte en constante elaboración. Estos individuos no solo reconocen sus fortalezas y debilidades, sino que trabajan activamente para potenciar las primeras y minimizar las segundas, creando así una versión de sí mismos que es tanto auténtica como admirable. La clave del éxito de los fuertes reside en su capacidad para diseñar y seguir un plan artístico para su vida. Este plan no es un conjunto rígido de reglas o una simple lista de objetivos a alcanzar. Es un enfoque holístico que abarca el crecimiento personal, la superación de los propios límites y la búsqueda de la excelencia en todas las facetas de la existencia. Los fuertes no solo viven, ellos crean la vida que desean vivir, utilizando cada experiencia, ya sea positiva o negativa, como un medio para esculpir su carácter. Por otro lado, los débiles, según Nietzsche, son aquellos que fluyen con la corriente de la vida sin una dirección clara o un propósito definido. Estas personas pueden parecer libres en su falta de restricciones, pero esta libertad es engañosa. A menudo se encuentran a merced de sus circunstancias, incapaces de tomar las riendas de su destino. Carecen de un marco estructurado que guíe sus acciones y decisiones, lo que resulta en una vida de reactividad en lugar de proactividad. Los débiles, a diferencia de los fuertes, no enfrentan sus debilidades ni cultivan sus fortalezas con intención consciente. En lugar de dar forma a su carácter, permiten que su carácter sea moldeado por fuerzas externas, como las expectativas sociales, las presiones familiares o los dictados de la cultura predominante. Esta falta de control interno y de autorreflexión crítica conduce a una existencia que, aunque puede estar llena de actividades, carece de significado y propósito profundos. Es esencial entender que la distinción entre los fuertes y los débiles no es un juicio moral de Nietzsche sobre el valor de las personas. Más bien, es un llamado a reconocer la importancia de la autoconfianza y la autorrealización en la vida humana. Nietzsche desafía a cada individuo a preguntarse: ¿soy el arquitecto de mi vida o simplemente un espectador pasivo? Los fuertes, al dar estilo a su carácter, demuestran una poderosa autoconfianza que no se deriva de la arrogancia o de una autoestima inflada. Surge, en cambio, de una profunda autoconsciencia y de un compromiso inquebrantable con el automejoramiento. Esta autoconfianza les permite enfrentar desafíos con una resiliencia y un propósito que los débiles raramente alcanzan. En resumen, la vida, tal como la ve Nietzsche, es una arena en la que se desarrolla una lucha constante entre fuerzas opuestas dentro del alma humana. Los fuertes aprovechan esta lucha como una oportunidad para afirmar su voluntad, definir su destino y dejar una marca indeleble en el mundo. Los débiles, por su parte, pueden seguir buscando su camino, a menudo sin saber que la clave para su transformación radica en la adopción de un enfoque más consciente y dirigido hacia la formación de su propio carácter. Nietzsche, en su exploración penetrante de la naturaleza humana, plantea una dicotomía fascinante entre dos formas de fe en uno mismo, la fe innata y la fe adquirida. Este contraste no solo ilumina diferentes trayectorias de desarrollo personal, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre cómo las personas perciben y cultivan su propio potencial a lo largo de sus vidas. La fe innata, según Nietzsche, es una característica con la que algunos individuos son bendecidos desde el nacimiento. Esta no es simplemente una confianza básica o una ligera autoestima. Es una convicción profunda y a menudo irracional en sus propias capacidades, que actúa casi como una ceguera hacia sus propias limitaciones y fallos. Tal ceguera no debe ser entendida peyorativamente, sino como un mecanismo que permite a estos individuos actuar con una determinación y un propósito excepcionales, libres del peso del autoanálisis paralizante y de la duda constante que puede frenar a otros. Este tipo de fe se manifiesta en aquellos que, sin vacilar,
asumen riesgos y desafíos con una seguridad casi inquebrantable. Su mundo es uno donde la posibilidad del fracaso rara vez entra en su campo de consideración. Este enfoque en la vida puede llevar a logros notables, ya que la ausencia de duda puede potenciar una acción decisiva y rápida. Sin embargo, este tipo de fe también tiene sus riesgos. La falta de autoanálisis puede llevar a errores graves y a una falta de adaptación cuando las circunstancias cambian drásticamente, ya que el individuo puede ser incapaz de reconocer y corregir sus fallos. Por otro lado, la fe adquirida es un fenómeno completamente diferente. No surge espontáneamente de la psique del individuo desde su nacimiento, sino que se forma y se forja a través de experiencias y reflexiones a lo largo de la vida. Aquellos que desarrollan su autoconfianza a través del tiempo lo hacen enfrentando sus dudas internas y superando obstáculos, lo que cada vez fortalece su creencia en sí mismos. Esta forma de autoconfianza es, en muchos aspectos, más robusta y sostenible, ya que está basada en pruebas reales de las propias capacidades y resiliencia. El proceso de adquirir fe en uno mismo es intrínsecamente vinculado con el autoconocimiento. A medida que las personas navegan por los éxitos y fracasos, aprenden no solo sobre sus habilidades, sino también sobre sus debilidades. Cada desafío superado y cada error corregido construye un fundamento más sólido para su autoestima. Esta autoconfianza ganada no es una ilusión de invulnerabilidad, sino un entendimiento matizado de lo que realmente pueden lograr y de las áreas en las que necesitan mejorar. La interacción entre estas dos formas de fe puede ser compleja. Mientras que la fe innata puede propulsar a los jóvenes a lanzarse al mundo con una energía y audacia notables, la fe adquirida es a menudo lo que sostiene y dirige a los individuos a medida que maduran y enfrentan realidades más complejas y desafiantes. Ambas formas de fe tienen su valor y su lugar en la psicología humana, y ambas pueden conducir al éxito, aunque por caminos muy diferentes. La verdadera sabiduría, desde la perspectiva de Nietzsche, puede residir en la capacidad de una persona para reconocer cuál forma de fe predomina en su vida y cómo puede ser mejor cultivada o equilibrada con elementos del otro tipo. Reconocer cuando uno está siendo ciegamente confiado y cuándo es esencial confiar en las experiencias pasadas puede ser crucial para navegar efectivamente por la vida. En conclusión, Nietzsche nos desafía a considerar no solo la naturaleza de nuestra autoconfianza, sino también sus orígenes y su evolución. Al hacerlo, nos invita a una exploración más profunda de nuestro propio carácter y a una evaluación continua de cómo nuestra confianza en nosotros mismos guía nuestras decisiones y acciones en el mundo que nos rodea. La autoconfianza es mucho más que un simple estado emocional pasajero. Es, en realidad, una fuerza transformadora, una energía que impulsa a los seres humanos a enfrentar y superar desafíos que parecen insuperables. Esta fuerza no solo eleva a los individuos a realizar hazañas extraordinarias, sino que también redefine lo que consideramos posible, tanto en el ámbito personal como en el colectivo. Cuando hablamos de atletas que rompen récords mundiales, no estamos simplemente describiendo a personas dotadas con habilidades físicas superiores. Estamos observando a individuos cuya confianza en sus propias capacidades les permite empujar los límites de la resistencia humana y el rendimiento. Cada competencia, cada entrenamiento, cada segundo gastado en la pista no solo es una prueba física, sino, quizás más crucialmente, una batalla interna para mantener la creencia en sí mismos. Por ejemplo, consideremos a los corredores de maratón, quienes, en las etapas finales de una carrera, cuando el agotamiento físico es abrumador y el cuerpo grita por rendirse, deben recurrir a un reservorio profundo de autoconfianza para cruzar la línea de meta. Esta esencia de autoconfianza no se deriva únicamente del conocimiento de haber corrido largas distancias antes. Es también un profundo compromiso con el autoconcepto de uno como alguien que puede y va a terminar, no importa qué. Del mismo modo, en el mundo de la ciencia, los grandes avances a menudo provienen de aquellos que se atreven a cuestionar las normas aceptadas y a explorar territorios desconocidos. La autoconfianza en este contexto funciona como un catalizador para la innovación. Los científicos que descubrieron antibióticos, por ejemplo,
no solo tenían habilidades técnicas excepcionales, sino también una inquebrantable fe en su búsqueda a pesar de numerosos fracasos y escepticismo de sus contemporáneos. Esta fe en uno mismo también se manifiesta en la capacidad de persistir frente al fracaso. Consideremos los múltiples intentos fallidos en los experimentos científicos. Cada fracaso no es visto como un veredicto final, sino como un escalón hacia la comprensión y el eventual éxito. La confianza no está en la infalibilidad del científico, sino en su capacidad para aprender, adaptarse y eventualmente superar los obstáculos. Además, la autoconfianza permite a las personas influir y liderar a otros. Un líder con una firme fe en su visión y capacidades puede inspirar confianza en otros, creando un efecto multiplicador que puede llevar a equipos y organizaciones enteras a superar colectivamente sus límites percibidos. Este tipo de liderazgo se ve en momentos críticos de la historia, donde la resolución de una sola persona ha alterado el curso de los acontecimientos. Por ejemplo, en momentos de crisis nacional o internacional, aquellos en posiciones de liderazgo deben exhibir una autoconfianza que no solo los sostenga a ellos, sino que también tranquilice y motive a la población. Esta confianza no es ciega a las dificultades presentes, pero es fundamental para mantener la moral y el enfoque en las soluciones en lugar de en la desesperación. La autoconfianza, por lo tanto, no es solo beneficioso para el individuo, sino que es un componente esencial para la resiliencia y el progreso de la sociedad en su conjunto. Es esta energía la que nos impulsa a todos a esforzarnos por un futuro mejor, a no contentarnos con lo que es fácil, sino a alcanzar lo que es verdaderamente grandioso. En resumen, la autoconfianza es la esencia de la capacidad humana para perseguir y alcanzar lo extraordinario. Sin ella, los desafíos parecen insuperables y los sueños inalcanzables. Con ella, las barreras se convierten en retos a superar y los límites se expanden hasta el horizonte de nuestras ambiciones más audaces. Es una fuerza que no solo define lo que somos capaces de hacer individualmente, sino que también determina lo que podemos lograr juntos. La comparación entre Nietzsche y Schopenhauer sobre la naturaleza del dolor y el placer revela una profunda divergencia en la concepción de la vida y el potencial humano. Mientras que Schopenhauer veía el dolor como una condición ineludible, un ciclo perpetuo de deseo y sufrimiento enraizado en la voluntad de vivir, Nietzsche transforma esta visión en una perspectiva más dinámica y empoderadora, percibiendo el dolor no como un fin en sí mismo, sino como un medio hacia la superación personal y el crecimiento. Para Schopenhauer, la vida está irremediablemente teñida por el sufrimiento. Cada aspiración y deseo humano, según él, conduce inevitablemente al dolor, pues una vez que se satisface un deseo, surge otro, y la voluntad nunca encuentra descanso ni satisfacción completa. Esta visión pesimista sugiere que la única escapatoria del sufrimiento es la renuncia a los deseos mundanos, una especie de desapego estoico que conduce a la negación de la voluntad de vivir. Nietzsche, en contraste, rechaza esta negación de la vida y en lugar de ver el dolor como una maldición, lo considera una oportunidad vital para la fortaleza y el crecimiento. El dolor, para Nietzsche, es un desafío a ser superado, un estímulo para la automejora. No es algo de lo que uno deba huir, sino que debe enfrentarse con valentía y determinación. En este sentido, el dolor se convierte en un instrumento de autoconocimiento y un catalizador para el desarrollo del carácter. Esta reinterpretación del dolor está profundamente ligada a la idea nietzscheana del Übermensch o superhombre, que es aquel individuo que logra trascender las limitaciones humanas comunes y forjar su propio camino a través del poder de su voluntad. Para Nietzsche, el placer no es el objetivo último de la vida, sino más bien una consecuencia de haber vivido con intensidad y propósito. En otras palabras, el placer es el resultado natural de haber ejercido el poder personal y de haberse superado a sí mismo. Por lo tanto, mientras que Schopenhauer ve el placer como un breve respiro en un mar de sufrimiento, Nietzsche lo ve como una recompensa por la audacia de enfrentar y superar los desafíos de la vida. El placer nietzscheano es más que una mera satisfacción de deseos. Es una celebración de la capacidad humana para alcanzar nuevas alturas y lograr lo que antes parecía imposible.
Esta diferencia en la concepción del dolor y el placer entre Nietzsche y Schopenhauer también refleja sus respectivas posturas sobre la naturaleza de la voluntad humana. Mientras Schopenhauer percibe la voluntad principalmente como causa de sufrimiento y por lo tanto algo a ser mitigado o reprimido, Nietzsche la ve como la fuerza motriz detrás del crecimiento personal y la autoafirmación. En el marco nietzscheano, la voluntad no es una fuente de sufrimiento perpetuo, sino el medio a través del cual el individuo puede afirmar su existencia y su singularidad en el mundo. En última instancia, la visión de Nietzsche ofrece un mensaje más optimista y pragmático sobre la condición humana. Sugiere que cada individuo tiene el poder de moldear su propio destino a través de la voluntad y la perseverancia, y que el dolor y el sufrimiento no son barreras insuperables, sino aspectos de la vida que pueden ser transformados en oportunidades para un desarrollo significativo. Este enfoque no solo proporciona una manera más proactiva y positiva de enfrentar la vida, sino que también celebra la potencialidad humana para la grandeza, una visión que insta a cada persona a buscar no solo sobrevivir, sino a prosperar y a florecer en el proceso de la existencia. El concepto de superhombre, que Nietzsche forjó con tanta elocuencia, encarna la quinta esencia de la superación personal y la transformación humana. El superhombre no es simplemente una figura de poder descomunal, es un creador de valores, un individuo que, a través de la autoconfianza y el ejercicio de su voluntad, trasciende las normas y limitaciones que la sociedad impone típicamente a los individuos. Este superhombre de Nietzsche se aparta radicalmente de la masa, no por desprecio, sino por la necesidad intrínseca de definir su propio camino y sus propios valores. En un mundo donde muchos se contentan con seguir la corriente, el superhombre se eleva con la fuerza de su propio espíritu, estableciendo un nuevo paradigma de lo que significa vivir plenamente. Es, en este sentido, tanto un revolucionario como un visionario, desafiando las convenciones y mostrando a través de su ejemplo cómo el potencial humano puede alcanzar su máxima expresión cuando es liberado de las cadenas del conformismo. La autonomía e independencia del superhombre son fundamentales en su desarrollo. No es una entidad aislada, pero su sentido de independencia deriva de una profunda autoconfianza y autoconocimiento, lo que le permite operar más allá de las influencias restrictivas de la cultura y las expectativas sociales. El superhombre entiende que para moldear su destino debe primero entenderse y dominarse a sí mismo. Este autodominio no es un acto egoísta, sino un proceso de autoexploración y autodescubrimiento que le permite actuar con integridad y propósito. En la práctica, la vida del superhombre es una manifestación de lo que Nietzsche llamó voluntad de poder. Este concepto, a menudo malinterpretado, no se refiere simplemente al deseo de dominar a otros, sino a la aspiración de superar los propios límites y barreras internas. La voluntad de poder es la fuerza que impulsa al superhombre a buscar continuamente nuevas formas de crecimiento y realización, no por ambición de control o por un deseo de autoridad, sino por un impulso hacia la automejora y la creación de un legado duradero. El superhombre también se destaca como un creador de valores. En un mundo donde los valores preestablecidos a menudo no satisfacen las necesidades del espíritu humano ni fomentan el crecimiento personal, el superhombre crea un sistema de valores propio que no solo lo guía personalmente, sino que también ofrece un nuevo marco para otros que buscan significado más allá de las normativas tradicionales. Sus valores no son dictados por la tradición o la autoridad, sino forjados a través de la experiencia personal, la reflexión y, sobre todo, la prueba y el error en la arena de la vida real. Este proceso de creación de valores es crucial, no solo para la autonomía personal, sino también para la vitalidad cultural. Al ofrecer nuevas maneras de entender y valorar el mundo, el superhombre desafía a otros a cuestionar sus propias creencias y preconcepciones, actuando como un catalizador para el cambio y la innovación en todos los aspectos de la vida. Finalmente, el superhombre de Nietzsche representa la culminación de la superación personal, un ideal hacia el cual uno puede esforzarse. Encarna la posibilidad de una vida vivida con total autenticidad y libertad, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el potencial de redefinir quiénes somos y lo que valoramos. Al hacerlo,
no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también influimos en el mundo que nos rodea, elevando el estándar de lo que es posible para la humanidad. En resumen, el superhombre de Nietzsche es un símbolo potente y desafiante de lo que es posible cuando los individuos asumen plenamente la responsabilidad de su propia existencia, comprometiéndose con un proceso de autotransformación que rechaza las limitaciones impuestas y celebra la creación de una vida genuinamente significativa y original. La idea de Nietzsche de que la autoconfianza no es un don innato, sino un logro laboriosamente adquirido, nos invita a reconsiderar nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Esta visión de la autoconfianza como algo que se construye y se cultiva día a día, a través del autoconocimiento y de un constante esfuerzo por superar nuestras limitaciones, ofrece un camino poderoso y emancipador para el desarrollo personal y la contribución significativa a la sociedad. Integrar la autoconfianza en nuestra vida diaria significa primero reconocer que cada uno de nosotros enfrenta desafíos únicos que nos invitan a crecer. Cada decisión que tomamos, cada respuesta que damos ante la adversidad, cada momento en que optamos por enfrentar nuestro miedo en lugar de huir de él, estamos forjando nuestra autoconfianza. No se trata de una serie de grandes gestos heroicos, sino más bien de pequeños actos cotidianos de valor y determinación. Para vivir como el superhombre que Nietzsche idealizó, debemos comenzar por entender nuestras propias motivaciones, miedos y deseos. El autoconocimiento es fundamental en este proceso, ya que no podemos superar aquello que no comprendemos. A través de la introspección y la reflexión, aprendemos no solo nuestras fortalezas, sino también nuestras debilidades, y este conocimiento nos equipa mejor para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Además, la superación de nuestras limitaciones no es un proceso que se complete de una vez por todas, sino una tarea de toda la vida. Cada día ofrece nuevas oportunidades para aprender y crecer. Esto podría significar aprender una nueva habilidad, enfrentar una vieja inseguridad o simplemente comprometerse a ver el mundo desde una perspectiva diferente. La autoconfianza se construye a través de estos esfuerzos continuos y conscientes, y aunque el camino puede estar lleno de contratiempos, cada obstáculo superado fortalece nuestra capacidad de manejar los desafíos futuros. Integrar la autoconfianza en nuestra vida también significa estar dispuestos a cambiar, a adaptarnos y a aceptar que el crecimiento personal a menudo viene acompañado de incomodidad y dificultad. Aceptar la incertidumbre y trabajar a través de ella es esencial para desarrollar una verdadera autoconfianza. Esto no solo nos prepara mejor para manejar los reveses, sino que también nos permite abrazar plenamente nuestras victorias. Vivir con autoconfianza también requiere que asumamos la responsabilidad de nuestras propias vidas. Nietzsche nos impulsa a crear nuestros propios valores y a vivir de acuerdo con ellos, en lugar de seguir ciegamente los dictados de la sociedad o de otras autoridades externas. Este acto de creación de valores no solo refuerza nuestra autoconfianza, sino que también nos permite hacer contribuciones significativas al mundo, ya que estamos actuando desde un lugar de convicción personal profunda y no de conformidad. Por último, vivir una vida de autoconfianza y aspirar al ideal del superhombre implica un compromiso con la excelencia, no solo en uno mismo, sino en la contribución al bienestar de los demás. La verdadera autoconfianza permite a las personas liderar, por ejemplo, inspirar a otros hacia su propio camino de crecimiento y jugar un papel activo en la mejora de la sociedad. En conclusión, integrar la autoconfianza en nuestra vida diaria, según Nietzsche, no es simplemente una forma de alcanzar la satisfacción personal. Es una manera de vivir que desafía las convenciones, fomenta la innovación y promueve una vida que es tanto internamente satisfactoria como externamente beneficiosa. Es un llamado a vivir con coraje, propósito y una visión inquebrantable hacia el crecimiento y la excelencia.